Una pregunta que se vuelve muy relevante en estos días o quizá muy cotidiana es si debemos o no celebrar la Navidad. Antes de mirar lo que la Biblia dice, tenemos que aclarar que el celebrar o no la Navidad definitivamente va a ser algo personal. Es algo que cada persona tiene que definir y va a poder hacerlo de acuerdo a sus creencias o convicciones. Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? La Biblia marca muy bien algunos principios que tenemos que tener en cuenta en estos casos. Lo primero que quiero que veamos es que si bien es algo personal, tenemos que estar tranquilos con el sentido de si la celebramos o si no la celebramos. Cuando no celebremos la Navidad porque tenemos convicciones claras y porque creemos que esto es una manera de glorificar a Dios, pues debemos estar tranquilos en ello y no estar debatiendo con otros porque otros sí celebran la Navidad. Eso ya es antibíblico. Y quizá por defender algo que consideramos bueno, terminamos por tener un comportamiento antibíblico. O más bien, también, si algunos celebremos la Navidad, no debemos estar debatiendo con algunos que no la celebran, porque estaríamos ahí sí haciendo algo antibíblico. Nos dice la palabra de Dios en la carta a Colosenses y en el capítulo justamente 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que la Biblia dice que nadie nos juzgue en cuanto a situaciones de comida, de bebida y días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí lo que hace justamente Dios a través de esta carta es decir que nadie tiene un derecho a juzgar a otro cristiano por estas situaciones. Nadie nos puede juzgar por lo que comemos o por lo que bebemos o por días de fiesta, que si usted celebra este o que si no lo celebra. Eso no es algo que somos llamados a juzgarle a otros cristianos, ni otros cristianos deberían estarle juzgando esto a otros. Días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eran situaciones que tenían que ir pasando y que se veían en aquel entonces, esos días de fiesta que celebraban y para algunos estaría mal, pero Dios dice, tranquilos, no tenemos por qué juzgarnos por esto. Pero aún así, el Señor nos aclara algo más. Muchos defienden o discuten en cuanto a la fiesta de la Navidad que viene de un origen pagano. Si bien es cierto que en la antigüedad algunas culturas y algunos pueblos celebraban lo que es el solsticio de verano, el cual es el 21 de diciembre. Y esto que se considera una fiesta temporal o una fiesta dedicada al momento que se vivía en cuanto al 21 de diciembre, porque es un día en el cual se acercaba la Tierra mucho más al Sol, se convirtió en una fiesta que más o menos en el siglo sexto algunos dirigentes de la Iglesia Católica en ese tiempo, así que consideraron celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús justamente 4 días después, el 25 de diciembre. Esta fiesta terminó siendo muy popular y tomó mucha fuerza y se convirtió tanto en una fiesta cristiana que se celebra hasta hoy en día. Simplemente, o más bien hace algunos años, empezaron a surgir algunos videos con algún tipo de información donde se ataca a esta fiesta como una fiesta totalmente pagana. Y se ha hecho tal sistema de controversia que hoy en día ya algunos ni siquiera quieren participar de eso. Si bien es cierto, como lo dije hace un momento, que la fiesta tuvo su origen en el siglo sexto y fue basada 5 días después del solsticio de invierno, le han añadido una cantidad de situaciones a esta, que si celebra esto es muy pagano, que si el árbol tiene un origen pagano, que esto viene de Tamus, que viene de Babilonia, y son situaciones que la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice en cuanto a eso, pero ¿qué sí nos dice la Biblia claramente, si fuese así? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, más el amor edifica. Quizá algunos sienten que tienen el conocimiento de algunas verdades y esto puede llegar a envanecer el corazón. Y el llamado que nos hace es a estar en amor. Pero nos dice, si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por Dios. Luego dice en el versículo 4 del capítulo 8 de Primera a los Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Así que lo que estaba diciendo allí también era justamente tratando un tema que era de controversia en aquel tiempo cuando se escribió la carta y era el tema si se podía comer cosas sacrificadas a los ídolos.
En aquel entonces había un gran paganismo y muchos cristianos estaban rodeados de ese paganismo. Y había viandas o comidas que eran sacrificadas a ídolos paganos. Y el cristiano podía comer de esas carnes porque eran más baratas, más económicas y tenía un acceso mucho más fácil a ellas. Así que algunos cristianos también venían y decían y apuntaban con su dedo y decían, eso es pagano, eso que está haciendo usted está muy mal. Pero el Señor responde y nos dice a través de su palabra, sabemos que lo que sacrifican al ídolo no es nada, porque el ídolo no existe, el ídolo es una mentira, es un invento de la mente humana y carnal y satánica. Así que dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y todas las cosas le pertenecen a Dios. Y allí se trató de parar esta controversia diciendo, se siente con la libertad de comer, coma, y si come, para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come. Esto lo podríamos aplicar también a esta situación de controversia que se levanta hoy en día. Hoy algunos se sienten con la libertad de juzgar a aquellos que celebran la Navidad y a aquellos que la celebran de juzgar a los que no la celebran. Y creo que donde encontramos una mayor enseñanza muy clara en cuanto a esto sería en la carta a los romanos y justamente nos lo dice en el versículo 14 o el capítulo 14. Y todo el capítulo 14 se enfoca en hablar del tema de el cual debíamos tener tranquilidad en lo que hacemos y en lo que no hacen otros. Y dice el capítulo 14 de la carta a los romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No deberíamos estar contendiendo en si es sí o si no, si usted opina o si usted escucha un video. Esa no debería ser un tema de contienda entre los mismos cristianos. Porque uno cree que se ha de comer todo y otro, que es débil, solo come legumbres. Así que había un cristiano que decía, yo puedo comer de todo, la Biblia y la palabra de Dios me da derecho a comer de todo. Otro decía, no, 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 solo podemos comer legumbres. Interesante que aquí dice que el que solo comía legumbres, este era el débil en la fe. Y dice el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come, pues no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y todo este capítulo 14 se enfoca en aclarar esa situación y decirle, hermanos, ¿usted no quiere comer algunas cosas para agradarle a Dios? Pues no coma y esté tranquilo con eso. ¿Usted quiere comer de todo y siente que con eso le agrada a Dios? Pues coma de todo y dele gloria a Dios en eso. Hay unos que hacen diferencia entre día y día. Aquí también nos habla de los días. Y si algunos hacen diferencia entre día y para él todos los días son iguales, pues para el Señor lo hace. Y el que empieza a marcar los días y dice, no, este día no, pues es también para el Señor que no lo hace. Pero lo interesante acá es que dice, cada uno hágala de acuerdo a lo que está convencido y hágalo para el Señor. Y dice allí, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, entonces para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero termina diciendo allí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también menosprecias a tu hermano? ¿No te das cuenta que todos vamos a dar cuentas delante de Dios? Lo interesante acá entonces es que no debemos juzgar a los que piensan distinto en cuanto a situaciones de día de fiesta, en cuanto a situaciones de días de celebraciones, en cuanto a situaciones de comida o de convicciones que tengan si lo hacen para el Señor. Así que si tú eres un cristiano verdadero y quieres celebrar la Navidad y lo haces para el Señor, pues hazlo de esa manera. Eso sí te invito a que no lo hagas a la manera del mundo, dejándonos llenar de un materialismo o de un sentimiento contrario a lo que Dios dice. Y si celebras, celébralo para el Señor y dale gloria al Señor con eso. Y si tú no lo celebras porque tienes una convicción distinta, pues no lo celebres y dale gloria al Señor con eso, porque finalmente es algo personal
de cada quien, porque cada quien compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nos dice allí, daremos cuentas al Señor de lo que hacemos. Pero lo que sí es cierto y lo que sí debemos realmente es entender lo siguiente. La Biblia no nos prohíbe celebrar el nacimiento de Jesucristo. La Biblia nos anima a gozarnos con el nacimiento de Cristo, que si nació en esa fecha, posiblemente no nació en esa fecha, pero nos podemos unir a celebrar el nacimiento de Cristo no solo en esa fecha, sino cada día de nuestra vida, porque una realidad sí es que el Señor Jesucristo nació. Y la realidad es que cuando Jesucristo nació, los mismos ángeles vinieron y dieron la noticia y dijeron que era una noticia de gozo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que la nueva de gran gozo, la gran noticia que debía traer gozo a todas estas personas y también debe traer gozo a todos nosotros, es que ha nacido un Salvador. El Señor Jesucristo nació y se encarnó y se hizo hombre y participó de la naturaleza humana. Y esa es una gran noticia. Y es una noticia que nos tiene que llenar de gozo, porque Él vino a tomar justamente la naturaleza humana para morir por nuestros pecados, para de esa manera, tomando nuestro lugar, llevar todo nuestro pecado a la cruz del Calvario y morir en nuestro lugar y morir por todo nuestro pecado, por las faltas que hemos hecho, por todo lo que hemos cometido. Y no se quedó muerto solamente en esa cruz, sino que el Señor le resucitó de los muertos. Y gracias a ello es que nosotros tenemos entrada al cielo, salvación y vida eterna. Así que el Evangelio es que Cristo vino al mundo, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. El principio y el comienzo del Evangelio es la gran noticia de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. A mí eso me llena de gozo. No sé si a ti eso te llene de gozo. No sé si a ti eso te dé alegría. Y que tengamos que celebrarlo no solo un 24 o un 25 de diciembre, sino es algo que debemos celebrar todos los días de la vida, porque gracias a esa venida es que tenemos salvación y vida eterna. Así que si vas a celebrar la Navidad, que sea para el Señor. Y si no la celebras, que sea para el Señor. Pero no nos juzguemos ni nos ataquemos entre nosotros como si hiciéramos algo que eso sí estaría juzgándolo el Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, nos dice entonces Romanos en el capítulo 14. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad.